Listo. Bueno, niños, hoy nos toca ver el tema de la descomposición en factores primos. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a colocar el título. Descomposición en factores primos. Descomposición en factores primos. Recuerden siempre colocar la fecha de hoy. Hoy es 17 de marzo del 2021. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la descomposición en factores primos, vamos a explicar a qué se refiere la descomposición en factores primos. Una descomposición en factores primos se refiere a descomponer un número compuesto como, o representarlo, mejor dicho, un número compuesto como la multiplicación de varios números primos. Por ejemplo, si yo les dijera, tengo el número compuesto 6, ¿cómo puedo descomponerlo y representarlo como una multiplicación de varios números primos? Únicamente yo tendría 2 por 3, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir que estoy descomponiendo al número 6 en factores primos. ¿Por qué? Porque estoy tomando un número compuesto y lo estoy representando como la multiplicación de 2 o más factores primos. Entonces coloquen ahí ustedes. ¿Qué es la descomposición en factores primos? La descomposición en factores primos, la descomposición en factores primos es un procedimiento que se realiza para descomponer los números compuestos y representarlos como la multiplicación de dos o más números primos. Entonces, niños, como les digo, la descomposición en factores primos solo se basa en eso, ¿verdad? En que nosotros descompongamos los números compuestos en dos o más números primos que al multiplicarlos entre sí nos den ese mismo número compuesto que nosotros estamos descomponiendo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner pausa un ratito. Ahí está. Entonces vamos a tener un ejemplo ahora de cómo debemos descomponer un factor compuesto, perdón, en varios factores primos. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero descomponer el número 64 en factores primos. Lo único que yo tengo que hacer, niños, es colocar una línea a la par del número que yo deseo descomponer. Por ejemplo, el 64, yo voy a colocar una línea aquí a la par. Y entonces, del lado derecho de la línea, yo voy a ir colocando los factores primos que pueden dividir al número que yo tengo en pantalla, en este caso el 64, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir colocando aquí los números que pueden descomponer, los que pueden dividir al 64, pero yo solo puedo utilizar números primos para poderlo dividir. Y siempre tengo que empezar por el número primo más pequeño de todos. El número primo más pequeño de todos es el 2. Entonces yo pregunto, 64 se puede dividir dentro de 2 y digo sí. Entonces comienzo descomponiendo el número 64 con un número 2. Le saco mitad, ¿verdad? Entonces ya descompuse el 64 y lo voy a dividir dentro de 2. Va a ser el primer paso. Aquí abajo del 64 voy a poner el número que me quedaría después de dividir 64 o después de descomponer el 64 dentro de 2, ¿verdad? Como ya dije, que 64 tiene mitad, aquí abajo del 64 coloco la mitad de 64, que sería 32. Ahora repito el proceso hasta que este número que tenemos nosotros aquí en la izquierda me quede como un número 1, ¿sí? Entonces, en este caso, 32 también tiene mitad, sí. Entonces vuelvo a colocar un número 2 aquí a la par del 32 porque le voy a sacar mitad al 32. ¿Cuál es la mitad de 32? 16. Ahora vuelvo a repetir el proceso. ¿16 tiene mitad? Sí. Sí. Entonces coloco el 2 y vuelvo a colocar, pero me voy a bajar aquí que no sé. Ahí está. Muy bien, ahí se recuerdan de apagar micrófonos, porfa. Entonces aquí colocamos 8, que sería la mitad de 16. Repito el proceso.
8 tiene mitad, sí. Coloco el 2. ¿Quién está hablando? Coloco el 2 y saco la mitad aquí que sería 4. Ahora vuelvo a repetir el proceso y digo 4 tiene mitad, sí tiene, entonces vuelvo a sacar. Coloco 2 aquí otra vez y me queda 2, la mitad de 4. Y aquí, ¿2 tiene mitad? Sí. Vuelvo a colocar 2 y le saco mitad a 2, que sería 1. Entonces, el objetivo de la descomposición de números compuestos en factores primos es dejar el número compuesto que teníamos hasta llegarlo al número 1, ¿sí? Dejarlo como que fuera un número 1. Le quitamos todo, ¿verdad? Lo descomponemos totalmente hasta que ese número llegue a ser un número 1. ¿Cómo lo vamos descomponiendo? Con los números primos que puedan dividir a ese número paso por paso, ¿verdad? Entonces, para repetir el ejemplo, 64 se podía dividir dentro de 2, sí, le saco mitad. 32 se puede dividir dentro de 2, sí, le saco mitad otra vez. 16 también se puede dividir dentro de 2, le saco mitad. Después 8 también se puede dividir dentro de 2, le saco mitad. Y después 4 se puede dividir dentro de 2, le saco mitad. Y por último 2 se puede dividir dentro de 2, también le saco mitad. Y llegué al 64 a descomponerlo completamente porque ya me quedó como un número 1. Ahora, ¿cómo quedaría la descomposición de este número? Entonces, la respuesta sería colocar aquí, niños, el número como la multiplicación de los factores primos que utilizamos para descomponerlo. Entonces, ¿cuáles fueron los factores primos que usamos para descomponerlo? 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Entonces, la descomposición de este número quedaría representada como la multiplicación de esos números que utilizamos nosotros para descomponer al 64, ¿sí? Nosotros utilizamos 6 número 2 para descomponerlo, entonces lo vamos a representar como la multiplicación de estos número 2, la descomposición del número 64. Entonces, para descomponer el 64 yo tengo que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y aquí solo utilicé números primos para representar al 64. Entonces aquí ya terminé de descomponerlo y me quedó 1. Vamos a hacer una pausa para que pregunten y después doy otro ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a hacer, niños, va a ser un número compuesto, pero ahora vamos a poner un número compuesto que sea impar, porque el primer ejemplo que colocamos era un número compuesto par. Entonces vamos a ver, vamos a colocar ahora el número 45. Vamos a descomponer el 45. Recuérdense que para descomponer un número compuesto en factores primos, yo solo puedo usar números primos para ir descomponiendo este número. Entonces yo tengo que buscar los números primos que puedan descomponer o que puedan dividir a este número compuesto que yo tengo acá. Pero siempre empezando por los números primos más pequeños que yo encuentre. En este caso, siempre tengo que empezar por el número primo más pequeño, que es el 2. A menos de que el número no se pueda dividir dentro de 2, entonces me salto y me paso al siguiente número primo, que sería el 3. En este caso, como 45 es un número impar, no se puede dividir dentro de 2. Entonces comienzo descomponiéndolo dentro de 3, ¿sí? Porque es el factor primo que sigue después de 2. Entonces aquí ya digo yo, 45 dividido 3, eso me va a dar 15. Ahora vuelvo a repetir el mismo procedimiento hasta que ya no pueda utilizar el número 3. 15 se puede dividir dentro de 3, sí. Entonces vuelvo a usar el número 3. 15 dividido 3 me queda 5. Ahora, el 5 no se puede dividir dentro de 3. Entonces tengo que buscar un factor primo o un número primo que me pueda dividir al 5. ¿Sí? Entonces yo digo, el número primo que puede dividir a 5 es el mismo, ¿verdad? 5 dividido 5 me va a quedar 1. El objetivo general de la descomposición de números en factores primos es que el número que nosotros tenemos al principio quede al final como que fuera un número 1, ¿sí? Para saber que ya está totalmente descompuesto, tiene que quedar como un número 1. Entonces aquí solo usé números primos para ir dividiendo este número 45 hasta llegarlo a un número 1. Entonces la respuesta de la descomposición del número 45 sería 3 por 3 por 5, ¿verdad? Así me quedaría a mí la descomposición del número 45 en factores primos.
estoy representando al número 45 como la multiplicación de dos o más números primos. Entonces, para que quede claro, yo solo puedo utilizar números primos para ir descomponiendo el número compuesto que a mí me den, ¿sí? Yo tengo que ir sacando las partes del número compuesto que yo coloqué aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí coloqué que este número se va a dividir en 3 partes, entonces saco aquí abajo, ¿verdad? Si yo divido este número en 3 partes, me queda 15. Si yo divido este 15 en 3 partes, me queda 5. Y si yo divido este 5 en 5 partes, me queda 1, ¿verdad? Mi objetivo nada más es ir dividiendo ese número en números primos para que ese número quede como un número 1. Ese es el objetivo principal de la descomposición en factores primos. Empezamos. Bueno, niños, ahora vamos con el tercer ejemplo, entonces, que es el método del arbolito, ¿sí? Ya vimos el primer método para descomponer números compuestos en factores primos, pero ahora los vamos a descomponer con el método del arbolito. El método del arbolito consiste en sacar ramas, nada más, del número que vamos a descomponer. Por ejemplo, si nosotros el primer número que deseamos descomponer es el número, vamos a poner uno de 3 cifras porque estaban preguntando por ahí si se hacían igual los de 3 cifras, ¿verdad? Entonces vamos a poner uno de 3 cifras nosotros ahorita. Imaginémonos que yo quiero descomponer el número 144, ¿sí? Ahorita agrando los números para que los vean mejor. Quiero descomponer el número 144. Bien. Entonces, ahora con el método del arbolito, voy a buscar, niños, cuál es el primer factor primo, siempre igual que en el otro método, cuál es el primer factor primo que puede descomponer al 144. Entonces yo voy a decir, bueno, 144 es un número par, por lo tanto, puede ser descompuesto por 2, ¿verdad? Pero aquí a la par del 2, si yo voy a descomponer el 144 por 2, tengo que colocar cuál es la mitad de 144, ¿sí? Yo en este método lo que voy a hacer es como hacer ramas. Voy a hacer ramas del número que estoy descomponiendo. Entonces yo voy a colocar aquí en estas dos ramas los números que multiplicados entre sí me dan 144. Pero yo tengo que buscar un número primo que multiplicado por otro número que no importa si es compuesto me dé 144. Entonces, en este caso, 2 por la mitad de 144, que en este caso sería 72. ¿Sí? Ya representé el 144 como la multiplicación de un número primo por otro número, que sería 2 por 72. Ahora, ¿qué pasa? Recuérdense que en la descomposición de factores primos yo no puedo utilizar números compuestos. Entonces, si yo utilicé un número compuesto en este paso, tengo que descomponer ese número compuesto también para que me queden solo números primos. En este caso, vamos a colocar aquí, pero me voy a copiar este cuadrito. ¿Qué números puedo multiplicar yo para que me quede 72? Igual tengo que buscar un número primo que multiplicado por otro número que no importa si es compuesto me dé 72. Entonces, en este caso, para que me dé 72 un número primo por un número compuesto sería 2 por 36. ¿Sí? Ya usé aquí un número primo, ya usé aquí otro número primo, pero aquí estoy usando un número compuesto. Entonces, siempre que ustedes utilicen números compuestos para completar la multiplicación, tienen que volverlo a descomponer. Entonces, aquí vuelvo a descomponer el número 36. No me puede quedar un número compuesto, ¿sí? Siempre que me quede un número compuesto, yo lo tengo que ir descomponiendo. Ahora voy a multiplicar otra vez. Dos números, uno que sea primo y otro que no importa si es primo, para que me dé 36. En este caso, niños, sería otra vez el 2, el número primo que voy a usar. Vamos a usar otra vez el número 2. Y lo vamos a multiplicar por 18. ¿Sí? Por 18 para que me dé 36. Voy a reducir un poquito de tamaño esto porque si no, no nos va a caber todo el diagrama aquí. Creo que lo hice exageradamente grande. Por eso no me cabe. Espérenme un ratito. Es que si no, no les va a caber. No va a caber toda la explicación del diagrama. Vamos a hacerlo más pequeño.
está. Ahí está. Y ahí está. Sí, ahora sí nos va a caber. Listo. Ahora, niños, tenemos otra vez, usamos un número primo y un número compuesto para descomponer al número 36. Entonces tenemos que descomponer ahora el número compuesto que utilizamos, que fue el 18. Recuérdense que a mí no me puede quedar ningún número compuesto en mi diagrama, ¿verdad? Al final del diagrama no me puede quedar ningún número compuesto. Entonces voy a descomponer este 18 también. ¿Cómo descompongo este número 18? Con un número primo y otro que no importa si es compuesto primo, vuelvo a usar el 2, ¿verdad? Y el 2 lo puedo multiplicar por 9. Ahora, para que me dé 18. Pero el 9 también es un factor compuesto. Entonces también lo voy a tener que descomponer. Pero el 9 tiene la peculiaridad que sí me da como la multiplicación de dos números primos. ¿Cuáles son los dos números primos que multiplicados entre sí me van a dar 9? Sería 3 por 3. Entonces ahí sí, ya puedo yo colocar 3 por 3. Ya descompuse el 9 y si se dan cuenta ya llegué a un punto de la descomposición en donde ya no hay o ya no me queda ningún número compuesto, ¿verdad? Ya solo me quedan números primos al final, ¿sí? Entonces aquí descompuse el 144 con un número primo y un número compuesto. El número primo lo dejo tal y como está y lo marcamos, ¿sí? Todos los números que son primos los van a marcar ustedes con un color. En este caso yo marco el 2, que es primo con verde. Pero me queda 72, que es compuesto. Ahora, busco dos números que multiplicados entre sí me den 72, pero busquemos la manera siempre, siempre de buscar un número que sea primo multiplicado por cualquier otro número para descomponer estos números, ¿verdad? En este caso yo usé el número primo 2 y 36, que es compuesto. Entonces, tengo que descomponerlo nuevamente. Busco un número primo que multiplicado por otro número me dé 36. En este caso, el número primo que multiplicado por otro número me da 36 es el 2, pero el 18 que utilicé para que me diera 36 no es primo, entonces lo tengo que descomponer. Busco otra vez dos números, un número primo que multiplicado por otro número me dé 18. El número primo que yo elegí fue el 2, pero el 9 no es un número primo, entonces lo tengo que volver a descomponer. Entonces busco un número primo que multiplicado por otro número me dé 9. En este caso, si multiplico este número primo, que es 3, por este otro número primo, que es 3, me da 9. Entonces, en este caso, el objetivo de este procedimiento es que al final a nosotros ya solo nos queden números primos, que ya no se pueda descomponer esos números primos, ¿verdad? Ahí voy a saber yo que ya terminé de descomponer mi número. Sí, ya terminé de descomponer el número 144 porque ya no me quedó ningún número compuesto para seguir descomponiendo. Ahora, ¿por qué marco con color los números primos que yo encuentre en el diagrama del árbol? Porque esas van a ser las respuestas de la descomposición de este número. ¿Cómo quedaría la descomposición del número 144? Vamos a multiplicar todos los números primos que nos quedaron. En este caso nos quedó 2 por 2, que sería este de acá, 2 por 2, ¿verdad? Por 2, que sería este de acá. Me voy corriendo esto que se me hace para allá. Ahí está. Por este 2 que está acá, multiplicado por este 3 que está acá, multiplicado por este 3 que está acá. Entonces así quedaría esta descomposición de números, ¿sí? El número 144 nos quedaría 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Ahora expresamos como potencia nuestra respuesta, ¿sí? Si aquí se repite 4 veces el número 2, es una multiplicación de 4 veces el número 2, en lugar de representarlo como una multiplicación tan larga, representamos esta multiplicación como una potencia. 2 por 2 por 2 por 2 se puede representar como una potencia que sería 2 a la 4 o 2 a la cuarta potencia. Y aquí, es por 3 también se puede representar como una potencia porque se repite 2 veces el número 3, entonces lo podemos representar como la potencia 3 al cuadrado.
Entonces, en lugar de escribir 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3, lo podemos representar como una potencia que sea 2 a la cuarta potencia por 3 al cuadrado. Y ahí ya tenemos terminado nuestra descomposición de números con el diagrama del árbol. Vamos a poner pausa.